¿Cuántos pensamientos pasan por nuestra cabeza al día? ¿Serán 100, 1000, 10.000? ¿Me voy por las nubes y digo 1.000.000? Antes de darles una respuesta, le voy a contar cómo funciona nuestro cerebro y algunos conceptos básicos para entender. El cerebro es lo mejor que hizo la evolución. Nos puso en la cima de las especies y somos la especie dominante sobre nuestro planeta. Con él hemos calculado distancias, podemos distinguir colores, reconocer todo tipo de objetos, realizar operaciones matemáticas complejas y hacer teoría de lo que se les ocurra. Pero ¿cómo logra hacer todo esto que les acabo de nombrar? Hace mucho tiempo los científicos se preguntaban eso. No comprendían cómo funcionaba el motor que los hacía funcionar y mucho menos entendían cómo funcionaba su estructura ni nada de eso. Entonces, de esa manera nace la neurociencia, que es la rama de la medicina, la psicología y la biología que estudia la estructura de la mente y analiza su comportamiento, realizando modelos y experimentos para intentar comprender cómo se conectan las neuronas y a nivel individual y en conjunto. Entonces, si nos vamos a un nivel más microscópico, ¿cómo es que funciona realmente el cerebro? Antes de empezar, le voy a desmentir un mito. ¿Escucharon la frase de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro? Bueno, el único que usa el 10% de su cerebro fue el muchacho que dijo esta frase. Porque la verdad que todos nosotros lo usamos al 100% y al completo. Nada más que en diferentes momentos. ¿Y a qué me refiero en diferentes momentos? En que el cerebro se divide en diferentes regiones. Y cada una de ellas se enciende y se apaga dependiendo de la actividad que estemos realizando. Como por ejemplo, si estudiamos para un examen, se va a activar la zona de la corteza prefrontal o el lóbulo frontal, que se ubica por la frente, y no se va a activar la amígdala, por ejemplo. Entonces, la unidad de procesamiento de las neuronas, la unidad de procesamiento del cerebro son las neuronas. Y al menos hay algunas 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, y cada una de ellas se conecta a otras 10.000, lo que crea un total de 1.000 millones de conexiones sinápticas en nuestro cerebro. Para que se den una idea, para llevarlo a un paradigma un poco más amplio, un poco más entendible para ustedes, supóngase, la población mundial es de 8.000 millones de personas, lo que haría unas 15 veces más neuronas en un solo cerebro que personas en el planeta Tierra. Y si suponemos que existen todas esas personas, todos ellos tendrían que hablar con al menos 10.000 personas con las que no podrían dejar de comunicarse en ningún momento. Entonces, para dar una conclusión a este tema, el cerebro funciona conectando neuronas entre sí, y la clave para la conexión de las neuronas y el viaje de la información que tienen las neuronas son las dendritas, que son esos hilos conductores que se pueden ver ahí arriba, los responsables de conducir toda esa información y toda la comunicación de las neuronas. Nuestro cerebro funciona a través de señales eléctricas y químicas, así como funcionan las neuronas también. Y estas señales eléctricas y químicas se generan gracias a los iones. Son átomos o moléculas cargadas eléctrica, positiva o negativamente, que se encuentran en el agua de nuestro cerebro. Y las neuronas están llenas de poros llamados canales iónicos, que se van a abrir y se van a cerrar para dejar pasar selectivamente a cada uno de estos iones que se encuentran en nuestro cerebro. De esa manera se crea un voltaje y una corriente eléctrica que se llama como potencial de acción, que la gran parte de la comunicación de las neuronas y la transcripción de la información se da de esta manera, gracias a este proceso. Y para volver a la pregunta que les hice anteriormente, que es ¿cuántos pensamientos tenemos por día? Son al menos algunos 60.000 pensamientos. Y el 95% de ellos pasan en automático, y entre el 60 y el 80% son negativos. Y entre uno de esos 60.000 pensamientos, un día a mí se me ocurrió esto. Lamentablemente no soy Picasso y tuve que dibujar de esta manera, pero es un dispositivo, un tecnológico que está basado a partir de la idea de poder subsanar las problemáticas que tienen las personas con alguna discapacidad visual o la ceguera total. Este dispositivo está basado en el uso de sensores ultrasónicos que funcionan algo parecido al proceso de la ecolocalización, que como saben, los murciélagos se manejan a través de este proceso. Emiten una onda de sonido que choca contra la superficie más cercana que tienen y le va a dar la información del tiempo que tardó en recorrer la información y del tiempo que tardó en recorrer esa distancia y cuál fue la distancia que recorrió.
De esta manera funcionan estos sensores, nada más que con una onda sonora que es imperceptible a nuestros oídos. Entonces estos sensores van a estar conectados a unos parlantes que van a estar cerca del oído para que la persona que lo tiene sepa que tiene objetos cercanos a su alrededor. Esto es una idea prototipo y mi idea final sería que si en algún momento yo pudiera recibirme de alguna ingeniería, no sé, mecánica, eléctrica o robótica, hacerlo mucho más práctico y mucho más chico, pero mucho más tecnológico. Funcionaría como una especie de GPS auditivo, tal como funciona Google Maps, que cuando les dice que tienen que doblar a la izquierda o a la derecha, nada más que sería un GPS con muchas más indicaciones y más específicas para que la persona con la ceguera se pueda manejar en la vía pública de una manera mucho más segura sin que pueda correr algún riesgo. Entonces, ¿yo para qué les enseñé todo esto? ¿Para qué les dije cómo funciona nuestro cerebro? ¿Para qué le di todos estos ejemplos? Para darles a entender cómo un proceso tan complejo, pero tan común a la vez, que pasa en nuestros cerebros, es capaz de hacer grandes cosas. Y se lo voy a dar con un ejemplo que seguramente le va a sonar un poco más que lo que le di anteriormente. A finales de 1800 y a principios de 1900 residía un joven de 16, 17 años, más o menos nuestra edad, en Alemania. Él no era un buen alumno y tampoco era un buen matemático. Tampoco que era un burro, pero no le iba tan bien. Pero no le iba tan bien como él quería. Ese chico un día llega a su casa y se pregunta, ¿cómo vería un rayo si voy a la misma velocidad que él? ¿Lo vería quieto porque voy a su misma velocidad o lo vería como lo veo comúnmente? Y de esa manera, de ese pensamiento que para algunos puede parecer absurdo, nace una de las teorías más trascendentales y fundamentales en el mundo de la física que dio a comprender cómo funciona el mundo y cómo funciona el universo, la teoría de la relatividad. Ese muchacho era Albert Einstein, que cansado un día llega a su casa y se pregunta eso. Y con ese proceso tan común que pasó en su cerebro, que pasa en todos nuestros cerebros, dio a entender cómo funciona la gravedad, que es la curvatura del espacio en presencia de una masa. Dio también a entender que en tiempo era relativo, cuando Newton había dicho que era absoluto, y de la famosa ecuación de E igual a mc de m por c al cuadrado, para aprovechar energías nucleares y los tipos de energía que tenemos hoy en día. Gracias a él, el mundo fue revolucionado. Y de la misma manera que pasó ese proceso en su mente en aquel día en un joven que no era tan inteligente como se esperaba, todos esos procesos pasan en nuestra mente día a día. Entonces todos nosotros y todos ustedes tienen la capacidad de poder cambiar el mundo, de poder cambiar la sociedad y fundamentalmente de poder cambiar sus vidas. Muchas gracias.